Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a contar con la presencia del periodista Daniel Santoro. Alguna vez nos enterábamos de la ruta del dinero K. Daniel Santoro ahora lo titula El mecanismo, la corrupción, contratos energéticos, delatores y Odebrecht. Uno de los periodistas que más trabaja en la investigación periodística. Con Daniel Santoro vamos a hacer esta edición y después estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet, Find New Roads. Está Daniel Santoro ya para tomar contacto con todos. Bienvenido al programa, Daniel. Gracias, Alberto. Gracias a vos. Bueno, ¿cuáles son los nexos o continuidades con la investigación anterior tuya, la ruta del dinero K? Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con las obras energéticas porque yo creía que el gran desfalco venía de la obra pública, de la mano de Lázaro Báez, Sí. Y esa ruta del dinero K, donde hemos descubierto cómo se sacaron 60 millones de dólares y después se los trajeron al país en forma ilegal. Pero para mi sorpresa, las obras energéticas, estoy hablando de la mina de Río Turbio y la central térmica, estoy hablando de Odebrecht con los gasoductos, estoy hablando de la compra de los barcos con gas natural líquido por 17.000 millones de dólares, estoy hablando de los subsidios al gasoil. Todo eso son muchísima más plata que la de Lázaro Báez, y lo de Lázaro Báez es una minucia. Y esto se relaciona con la investigación de Diego Cabot de los cuadernos de las coimas, porque yo cuento la trama de estas obras públicas donde se direccionó la obra pública, donde se cobraron sobreprecios que ahora todas estas coimas quedaron demostradas en forma excelente con la investigación de Cabot. Bueno, el libro indaga entonces en los negocios de debido, que lo han condenado a 5 procesamientos. En el mecanismo de estos negocios, ¿los Kirchner podrían estar al margen de todo esto? No podían estar al margen. Todo esto, por ejemplo, la empresa Enargas con Walter Fajías, que era, la empresa Enarsa con Walter Fajías, es uno de los capítulos del libro que la manejaba directamente Barata. Están demostrados todos los sobreprecios tanto en el gas natural líquido, en el gas convencional, en las importaciones de gasoil de Venezuela, en los subsidios a los combustibles. Todo esto era una caja que iba a reportar a Néstor y a Cristina, que pasaba de la mano de Barata, y que todo esto comenzó, Alberto, con la causa del gas natural líquido, de estos buques que se empezaban a importar en el año 2008 por el frío, esa ola de frío que hubo en el año 2008, que obviamente pareció una cosa lógica por lo extraordinario de esa ola de frío, pero después siguió con una continuidad enorme donde por lo menos hay sobreprecios por más de 3.000 millones de dólares y Barata fue el recaudador de eso. ¿Y cómo está ya todo esto? Porque hay que tener un poquito una cronología, Alberto. Sí. Cuando Barata queda preso en esta causa, en manos del juez Bonadío, la expareja de Oscar Centeno, Hilda Horowitz, va y declara espontáneamente en la causa del gas natural líquido y le dice, obviamente como mujer despechada, como viuda del poder, le dice, no, mire, mi expareja, que era solamente el chofer de Barata, ha crecido su patrimonio. Bonadío tomó esa causa, hizo una causa por enriquecimiento ilícito contra Barata, donde también está acusado Centeno, y es ahí donde se acopla
en marzo de este año Diego Cabot, que le lleva los cuadernos a Stornelli, que era el fiscal también de esta causa, y queda todo dentro de la causa del gas natural, el líquido, con obviamente la enorme repercusión que esto tuvo, y que esto demuestra que la causa madre es esa, que es mentira lo que están diciendo, que Bonadío no es el juez natural de la causa. Esa era la causa original y ahí tenía que estar, y todo estalló a partir de que Hilda Horowitz se presenta y cuenta los departamentos, las compras, los autos, la remisería que había armado Centeno, ¿no? Háblanos del rol de Ernesto Clarence, específicamente en este mecanismo de recaudación. ¿Estaríamos ante un caso de cobro de coimas con factura? ¿Es así eso? ¿Es cierto? Sí, ese es un caso que tiene que ver con una empresa de Entre Ríos, de Paraná. Es la primera vez en la historia judicial reciente donde Ernesto Clarence, que él cuando se arrepintió dijo que solamente era el cambista de estas operaciones. En las operaciones de los cuadernos se está hablando de coimas por 200 millones de dólares, pero queda claro, después de 17 empresarios arrepentidos, queda claro que él era también el organizador de todo esto, y que él fue a hablar con este empresario enterriano, al cual no puedo identificar porque me lo pidieron las fuentes, y le pidió una coima con factura, una cosa inédita, una locura. ¿Por qué? Porque Clarence, aparte de manejar las financieras Credisol, Inverness y demás, también manejaba la constructora Gotti, que le había comprado Lázaro Báez, además de Austral Construcciones. ¿Y qué hizo ahí Clarence? Le dijo: mira, tengo un agujero en la contabilidad de Gotti, dame una factura, dame una coima, yo te doy la factura por 4,5 millones de dólares, y así quedó facturado. Cuando este empresario se arrepintió ante Stornelli no lo podía creer, y le dice: ¿y cómo lo compruebo esto? Acá está. Y le trajo la factura de Gotti. Acá dice que la factura es por trabajos de movimientos de suelo en una ruta. Esto nunca se hizo. La factura tiene un contenido ideológicamente falso, y quedó como una prueba evidente de no solamente de coimas comunes, pagadas con bolsos y demás, sino estas coimas que fue con una factura, ¿no? Y el rol de Clarence, que es mucho más de lo que él dice, porque también vos a ver, Alberto, que él tenía varias cooperativas, entre comillas, porque en realidad lo que hacían, tenían un rol de financieras para evadir el impuesto al cheque. Una de ellas era Credisol, y le dio estas financieras que manejaba Clarence, le dieron créditos, entre comillas, préstamos a Gotti y Austral, en un caso por 250 millones de pesos y otro por 50, es decir, por un total de 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que sospecha la justicia? Que esos préstamos eran préstamos falsos y que era una forma de blanquear los cheques que le daban o la plata que le daban las empresas que son miembros del Club de la Obra Pública, para poder entrarlas a los balances de Lázaro Báez. Y esto demuestra todo el circuito que había de que Cristina y Néstor le daban obras a Lázaro Báez, a sus empresas satélites. Esa plata después Lázaro Báez le pagaba por el alquiler de los hoteles, entre comillas, y después entraba en blanco al patrimonio de los Kirchner. Yo creo que todo ese circuito cierra con la decisión de la Cámara Federal de ordenar a Casanelo que investigue, que indague como sospechosa a Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K. Volvamos al caso del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, investigado como el principal receptor de los bolsos de Barata. Hizo transferencias mediante una cueva financiera. ¿Cuál fue el rol de Muñoz? A ver, ¿se pudo estimar el volumen de su fortuna antes de morir? ¿Qué pasó con sus herederos? ¿Cómo es la situación al respecto, Daniel? Bueno, lo de Muñoz es también otra cosa sorprendente, porque tenemos desde esta cultura cínica de Néstor de pegarle, golpear a sus asistentes, ¿no? En un momento, cuentan los arrepentidos en la causa de los cuadernos, le dice Néstor a Muñoz: dale tres. A Zacarías, que es otro de los secretarios privados que estaban ahí, y le pegó 3 trompadas, ¿no? Porque no le había llevado dólares o euros, sino que le había llevado en los bolsos pesos argentinos, ¿no? Muñoz tiene un rol clave, primero porque se ha detectado que él hizo inversiones en cuentas bancarias y departamentos por 65 millones de dólares en Miami,
Él murió el año pasado, murió de un cáncer, y ahora la esposa está reclamando esa plata. Por suerte, la Unidad de Información Financiera ha logrado que Estados Unidos congele esos bienes, y hay todo un trámite judicial para congelarlos, embargarlos y recuperarlos para el Estado argentino, pero era el principal receptor de los bolsos. Lo que ha hecho Bonadío es encontrar 3 circuitos. Uno es el de las obras energéticas, que yo cuento en mi libro El Mecanismo. Otro es el de los subsidios al transporte, que era a través de Ricardo Jaime, y otro es el de la obra pública, que era a través de José López, el exsecretario de Obras Públicas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, Daniel Muñoz nos lleva a una pregunta, Alberto, que es: ¿por qué tanta plata? Porque lo que le decía a Centeno Barata, este taxista que se convirtió en secretario de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y que manejaba estos multimillonarios contratos energéticos, en un momento le dice a Centeno: yo quiero dejar de ser bolsero, estoy cansado. Y Centeno, mientras manejaba ese Toyota por la ciudad de Buenos Aires cobrando los bolsos, le dice: pero licenciado, usted se lleva una tajada. Dice: no, dice, yo solamente puchereo. Néstor siempre pide más y más y más. Bueno, la pregunta es: ¿qué pasó entonces con Muñoz, que no era un puchero, 65 millones de dólares? ¿Le robó plata a Néstor Kirchner? ¿Era parte de lo que dejaba en este sistema de goteo capitalista salvaje de delincuente que le pagaba como parte de las coimas? Yo creo que esa es una beta realmente muy importante, junto con otras que yo cuento en el libro, que es la de Carlos Sancho, el exgobernador de Santa Cruz, pero vamos a ver más novedades en los próximos meses sobre el personaje Daniel Muñoz. Una de las claves de la investigación del Lavallato en Brasil fue la delación premiada. ¿Qué puede ocurrir en Argentina cuando los delatores de Odebrecht, por ejemplo, comiencan a aportar más datos, ¿no?, locales? Yo creo que va a haber otra ola de arrepentidos y demás. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando del soterramiento del ferrocarril Sarmiento acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los gasoductos en Córdoba. Estamos hablando de la planta potabilizadora de agua en el Delta y la planta de cloacas en la localidad bonaerense de Berazategui. Contratos que también yo los cuento cómo se direccionó y se pagaron sobreprecios, porque obviamente sin el direccionamiento de la obra pública, sin la carterización y sin los sobreprecios, no se podían pagar las coimas. Las coimas no son un sacrificio del empresario resignando ganancias, son plata de todos los argentinos. Es muy importante de los arrepentidos de Odebrecht. Ya el fiscal Franco Picardi lo pidió para el soterramiento del Sarmiento, porque no solamente son los dichos, como sucede acá en la Argentina, que no es una ley del arrepentido tan amplia como la de Brasil, sino que son los dichos y la documentación probatoria. Es decir, acá van a venir las dos cosas: los gerentes de Odebrecht arrepintiéndose, confesando a quién le pagaron las coimas. Yo lo adelanto en el libro, a través de la empresa Sabrimol y del Corcho Rodríguez, se lo pagaban a Debido, que se llama Dubidoso, porque le habían puesto a Debido y a Barata, le habían puesto un seudónimo a través del Corcho Rodríguez, y va a venir la documentación, porque lo de Odebrecht era un mecanismo sofisticado, con una división especial llamada DGI, que pagaba, hacía transferencias de plata al exterior, que es obviamente lo que se está buscando de todas estas coimas, dónde está ocultada parte de la plata. Y otro era el sistema artesanal de Néstor y Cristina Kirchner, que era cobrar con los bolsos, que ahora quedó descubierto. Pero sin lugar a dudas, lo de Odebrecht, Alberto, va a ser una cosa, realmente un golpe inmenso para poder avanzar en esta causa de corrupción. Yo espero, y esa es una opinión personal, si vos me permitís, que la crisis cambiaria, la crisis financiera, no tape estos temas, que no pase como pasó con el menemismo, que al caer de la Rúa estas causas se frenaron. Yo sé que hay sectores empresarios que están presionando para que la causa se limite a los avances que tiene ahora y para sacar a Bonadío y sobre todo a Stornelli de esta causa. Así que yo creo que la sociedad civil argentina está de acuerdo conmigo, está de acuerdo con vos, en impedir, porque son dos cosas
separadas. Acá obviamente todos los responsables tienen que rendir cuentas por lo que se robaron, ¿no? ¿Qué pensás de lo que dijo el ministro de Economía después que habló el presidente cuando se refirió a la denuncia de los cuadernos que conformaron la crisis económica de alguna manera? Claro, obviamente eso está provocando un parate. En Brasil, con el caso de Lava Jato, significó un parate de la obra pública porque los mismos que estaban pagando coimas a través para obras de Petrobras tenían obra pública, eso significó un retraso. Con el gobierno ahora creó este sistema de un fondo fiduciario para tratar de evitar eso, pero obviamente es un golpe a la imagen y demás, pero yo creo que también es una oportunidad para levantar la vara ética, la vara legal en Argentina, que el que las hace las pague y obviamente se aumente. Esto no va a eliminar la corrupción en la Argentina, no seamos incrédulos, no seamos inocentes, pero va a aumentar el riesgo para todos los que en el futuro quieran robarle al Estado. Por eso yo creo que tenemos que mantener el apoyo, seguir haciendo investigaciones periodísticas, porque esto da para mucho más. Nos vamos a sorprender de muchas otras cosas. Yo te hablaba, si me permitís, Alberto, yo hablaba de Carlos Santos, que parece un personaje menor, pero no, este es el ex gobernador de Santa Cruz, sí, claro, y que además es socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria en Negocios Patagónicos. Él en marzo de este año estuvo a punto así de arrepentirse ante el fiscal Carlos Rívolo. Yo en el libro publico la lista de las cosas que él iba a contar, pero hubo un error ahí, fue a hablar con el fiscal llamó al defensor oficial Coleman para que lo asista y le dijeron venga mañana. Y esa noche llegó una llamada de Santa Cruz y en vez de volver al día siguiente, Carlos Sancho volvió a Río Gallego, le dieron un cargo y nunca habló. Pero yo conseguí la lista de lo que él iba a hablar. Él decía que había que investigar a Debido, que había que investigar a un empresario llamado Mario Cifuentes, que es el Lázaro Báez de Neuquén, con la empresa OPS, una empresa que también pasó de ser una pequeña vendedora de servicios logísticos para las petroleras, a ser un gigante en Neuquén, y Cifuentes se le descubrió cuentas bancarias donde sacó plata a España, se compró una mansión, 10 garages, y esa cuenta, Morgan Jackson, que es la que me preguntabas hace un rato a vos, sí, también recibió plata de Lázaro Báez, y también recibió plata de Cristóbal López, y también se compró un avión Learjet que, según un fiscal, fue un avión Learjet de Daniel Muñoz. Es decir, que vamos encontrando, además de Clarence, otras pistas financieras para saber dónde está la plata en el exterior. Y te voy a contar una anécdota, si me permitís también. Por favor. Un abogado recientemente me confesó que el año pasado lo fue a ver Debido. Lo fue a ver Debido para pedir que lo defienda. Este abogado... Debido le cuenta, mire doctor, tengo 2 causas, y el abogado dice, no, usted tiene 6 causas, ¿no? La tragedia del 11, Río Turbio y todo lo demás. Bueno, dice, pero ¿qué es un problema del dinero? Mire, y le abrió una valija con 2 palitos verdes. Lo más importante, lo rechazó, obviamente no quería pagar el costo de defender a Debido. Esos palitos verdes, Alberto, estaban húmedos. ¿Qué significa eso entonces? A tu criterio. Bóvedas o enterrados. Exactamente, es decir, que también van a aumentar los robos y los argentinos con ansias de excavar cerca de los lugares que frecuentaban estos tipos, porque también tienen parte de la plata enterrada, ¿no? Daniel, vamos a hacer la pausa. ¿Nos esperás un poquitito? ¿Tenés la amabilidad? Bueno, ¿cómo no? Ahí está, volvemos Dale, volvemos con Daniel Santoro, a propósito de su último libro, El mecanismo, la corrupción kirchnerista, contratos energéticos, delatores y Odebrecht. Vamos a preguntarle por el Cocho Rodríguez y también por los hijos del matrimonio presidencial. Ya venimos.